Hace unos años, uno de los actores más famosos del mundo, llamado Tom Holland, dijo en una entrevista que le encantaría interpretar a Spider-Man. Tiempo después, terminó convirtiéndose en Spider-Man. Después dijo que Zendaya era su crush. Años más tarde, terminó siendo su pareja. También dijo cuál era su videojuego favorito y acabó protagonizando su película. Incluso habló del director con el que soñaba trabajar y adivina qué pasó. Mientras veía todas estas entrevistas antiguas, no podía dejar de hacerme la misma pregunta en la cabeza. ¿Por qué hay personas que parecen acabar viviendo exactamente la vida que imaginaban, mientras otras pasan años soñando con cambiar la suya y nunca ocurre absolutamente nada? Porque estoy convencido de que tú también has imaginado una vida diferente. Quizá el físico que siempre has querido tener, ese proyecto que llevas meses diciendo que vas a empezar, vivir de aquello que realmente te apasiona o simplemente convertirte en una persona de la que puedas sentirte orgulloso. Pero pasan las semanas, pasan los meses y en algunos casos incluso años. Y tristemente sigues exactamente en el mismo sitio. Lo peor de todo es que sabes que podrías estar haciendo mucho más con tu vida. Y cuanto más veía estas entrevistas de Tom Holland, más me daba cuenta de algo. Porque salvando muchísimo las distancias, yo también había vivido algo parecido a él. Hace años quería conseguir el físico con el que siempre había soñado y terminé consiguiéndolo. Quería vivir de crear contenido en redes sociales y montar mis negocios y hoy en día este es mi trabajo. Quería superar los 100.000 seguidores y también terminó ocurriendo como estás viendo aquí. Incluso recuerdo decirle a mis amigos que algún día viajaría a Nueva York, me montaría en un helicóptero, sobre todo encima de Manhattan, y grabaría contenido allí. Y adivina qué, hace relativamente poco, hace un año, lo logré hacer. Y no creo que todo eso ocurriera simplemente porque el universo me escuchó. Creo que ocurrió por algo mucho más interesante, porque había un patrón que se repetía una y otra vez. Y cuando me di cuenta de cuál era, entendí de por qué algunas personas terminan construyendo la vida que imaginan mientras otras se pasan la vida entera imaginándola. I genuinely believe in manifestation. Tom Holland dice que cree en la manifestación y sinceramente entiendo perfectamente el por qué, porque cuando juntas todas esas entrevistas parece que simplemente decía algo delante de una cámara y unos años después terminaba ocurriendo. Pero creo que justamente ahí está el problema, porque la mayoría de las personas se queda con la conclusión equivocada. Piensan que todo eso ocurrió porque él lo deseó muy fuerte, cuando creo que el verdadero cambio empezó muchísimo antes. What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years' time. Cuando Tom Holland dijo eso, todavía no era Spider-Man, no tenía ese papel ni sabía si algún día lo conseguiría y probablemente tampoco imaginaría todo lo que tendría que pasar para llegar hasta allí. Pero dijo algo que muy poca gente hace y es que no dijo que quería triunfar, no dijo que quería ser famoso, dijo exactamente qué quería. Maybe Spider-Man in like 10 years' time. Y puede parecer un detalle sin importancia, pero creo que aquí es donde empieza todo, porque la mayoría de las personas quiere una vida mejor, pero casi nadie sabe describir cómo es esa vida. Queremos ganar más dinero, queremos dejar de procrastinar, queremos ser más disciplinados, queremos sentirnos mejor, pero casi nunca nos preguntamos qué significa exactamente todo eso. Yo creo que pienses en alguien que dice, quiero ponerme en forma, vale. Pero ¿qué quieres? ¿Perder grasa? ¿Ganar músculo? ¿Preparar una maratón? ¿Entrenar 3 días? ¿5? No lo sabe. Esa persona no sabe eso. Y cuando no sabes exactamente hacia dónde vas, es muy difícil avanzar. Puedes hacer 1000 cosas distintas y seguir sintiendo que no te acercan a la vida que realmente quieres. A mí me pasó durante mucho tiempo. Yo decía que quería una vida mejor, pero eso no significaba absolutamente nada. Era una frase bonita, pero no tenía ninguna dirección. Hasta que empecé a cambiar esas frases por objetivos concretos. Quería conseguir el físico con el que siempre había soñado. Quería vivir de crear contenido, de crear todo esto que estoy haciendo a día de hoy. Quería superar los 100.000 seguidores en suscriptores en YouTube. Quería viajar a Nueva York y grabar ahí, entre muchas otras cosas más. Y ocurrió algo curioso. Ya no tenía un deseo, tenía una dirección. Hay una frase que me encanta y dice, no puedes construir una vida que ni siquiera sabes describir. Y cuanto más pienso en ella, de verdad que más sentido tiene. Porque el problema no es que no tengas potencial. El problema es que cada mañana te levantas sin saber exactamente hacia dónde estás intentando llevar tu vida. Y aquí viene la parte interesante, porque tener claro lo que quieres todavía no sirve de nada. Hay millones de personas que saben perfectamente cuál sería su vida ideal y aún así nunca llegan a vivirla. Who was your first ever celebrity crush? Zendaya. Este probablemente sea el clip que más llama la atención, porque años después Zendaya terminó siendo su pareja. Mucha gente lo resume diciendo lo siguiente, lo manifestó. Pero creo que aquí hay una reflexión mucho más interesante que es la que he sacado yo. Durante años me di cuenta de que muchas de las cosas que quería ni siquiera me permitía imaginarlas. Y no porque fueran imposibles, sino porque en mi cabeza eran cosas que les pasaba a otras personas.
Te hablo de vivir de internet, viajar por el mundo, conseguir ese físico que tanto deseaba, crear una empresa, tener una pareja que realmente admiraras. Era como si hubiera una voz diciéndome constantemente dentro de mí, eso no es para ti. Y creo que muchísima gente vive exactamente igual que lo que me pasaba anteriormente a mí. No se pone límites cuando actúa, se los pone mucho antes. Si tú estás convencido de que nunca podrás vivir de algo, jamás empezarás a comportarte como alguien que sí que podría conseguirlo. No enviarás ese correo que tanto te va a cambiar la vida, no subirás ese vídeo que tanto te va a cambiar la vida, no hablarás con esa persona que te va a cambiar la vida, no asumirás ese riesgo, y no porque no seas capaz, sino porque tu cabeza ya ha decidido el resultado antes de incluso empezar. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque nunca se dieron el permiso para imaginar que esa vida también podría ser para ellas. My favorite video game is this little game called Uncharted. Años después, Tom Holland terminó protagonizando la película Uncharted o Uncharted. Y otra vez parece que todo ocurre de la noche a la mañana. Lo dice en una entrevista, pasan unos años y acaba viviendo exactamente eso. Pero creo que aquí hay algo que Internet nos ha hecho olvidar por completo. Entre esa entrevista y esa película pasaron años. Años en los que nadie hablaba de él. Años haciendo castings, años rechazando papeles, años preparándose para una oportunidad que todavía no existe. Y esa parte obviamente nunca sale en los vídeos. Porque las redes sociales hacen algo muy peligroso. Te enseñan el deseo y después te enseñan el resultado. Pero eliminan completamente lo que es la parte más importante, que es el proceso. Por eso ves a alguien viviendo la vida que tú quieres y piensas que todo eso llegó de repente. Cuando la realidad es que llevaba muchísimo tiempo construyéndola. Y creo que justamente aquí nace una gran parte de frustración de nuestra generación hoy en día. Queremos el físico, pero no los años de entrenamiento que hay detrás. Queremos vivir de internet, pero no subir vídeos durante meses sin que prácticamente nadie te vea. Queremos tener un negocio, pero no pasar por todas las dudas que hay en el principio. Es como que solo vemos la meta y nunca el camino. Y eso hace que cuando nuestro camino empieza a ponerse difícil, pensamos que algo ya va mal, cuando en realidad probablemente es exactamente como debería ser. Mira, yo estoy haciendo este vídeo porque yo mismo he vivido todo esto. Cuando empecé a subir vídeos había muchísimos que apenas tenían visitas. Había semanas en las que sentía que estaba perdiendo el tiempo con todo esto y si solo hubiera mirado los resultados de ese momento probablemente habría dejado de hacerlo. Pero gracias a tener la mentalidad que tengo y lo que yo quiero transmitirte en este vídeo y en mi canal, seguí hacia adelante. Y con el tiempo yo entendí una cosa, y es que los resultados casi nunca llegan cuando tú quieres, llegan cuando te has convertido en la persona capaz de sostenerlos. Por eso creo que la pregunta no es cuánto falta para conseguir eso que quieres, lo que quieres. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Estás dispuesto a seguir construyéndolo aunque todavía no veas ningún resultado? Voy a hacerte un pequeño paréntesis porque probablemente este vídeo no te apareció por casualidad. Seguramente llevas tiempo sintiendo que sabes que podrías estar haciendo mucho más con tu vida, que tienes potencial, que quieres cambiar muchas cosas, pero pasan las semanas, pasan los meses y sigues exactamente en el mismo sitio. Y el problema, créeme, que no suele ser la falta de motivación. Muchas veces es que no tienes claridad sobre lo que realmente te está frenando. Por eso creé mi masterclass, para ayudarte a identificar qué te está manteniendo estancado, ordenar tu cabeza y empezar a convertirte en la persona de la que puedas sentirte orgulloso. Si quieres ser el siguiente, te dejo el enlace aquí abajo en la descripción y en los comentarios. There's so many directors. On my mind at the moment is Christopher Nolan. Hay un detalle que me llamó muchísimo la atención cuando vi este clip. Tom Holland ya había conseguido cosas con las que la mayoría de las personas solo sueña. Ya era conocido, ya trabajaba en Hollywood, ya había cumplido muchos objetivos enormes que tenía en su cabeza y aún así seguía hablando de lo siguiente. Es como que no parecía alguien que hubiera llegado, parecía alguien que todavía estaba construyendo. Creo que aquí hay una diferencia enorme entre las personas que siguen creciendo y las que terminan sintiéndose estancadas. Muchísima gente piensa que la felicidad llegará cuando consiga aquello que tanto desea, cuando tenga ese físico, cuando tenga más dinero, cuando encuentre la pareja ideal, cuando consiga ese trabajo, pero cuando lo consiguen pasa algo. Y es que se sienten exactamente igual. Y no porque ese objetivo no mereciera la pena, sino porque nunca fue el destino, era la dirección. Yo hace años viví algo que se me quedó marcado en mi mente, en mi cuerpo, en mi corazón de por vida. Recuerdo pensar que cuando llegara a los 100.000 suscriptores me sentiría totalmente realizado. Y sí, ese día fue totalmente increíble y lo recuerdo, vamos, desde principio a fin hasta... Recuerdo perfectamente cuando llegué, me fui por la tarde a la playa a celebrarlo con los amigos, imagínate el punto en el que llegué, pero mi vida seguía exactamente igual. Volví a levantarme, volví a sentarme delante del ordenador al siguiente día y volví a preguntarme, ¿y ahora qué? Creo que mucha gente interpreta ese vacío como un fracaso, como si hubiera elegido mal el objetivo.
cuando en realidad es completamente normal esa sensación, porque el ser humano necesita sentir que está avanzando. Por eso creo que las personas que nunca dejamos de crecer tienen algo en común, y esto le pasa a Tom Holland al igual que me pasa a mí. No vivimos obsesionados con llegar, vivimos obsesionados con seguir construyendo. Créeme que siempre hay una habilidad nueva, siempre hay un reto nuevo, siempre hay una versión mejor de ellas mismas. Y eso hace que de alguna manera sintamos que nuestra vida no está parada, no está quieta, estancada. Hay una frase que me encanta y cambió por completo mi forma de ver todo esto. No te enamores de una meta, enamórate de convertirte en una persona que nunca deja de crecer. Porque las metas se cumplen y a veces ya está, pero la forma de vivir, la forma de hacer todo esto puede acompañarte toda la vida. Y entonces llega el último clip de Tom Holland y para mí fue el que terminó de darle sentido a toda esta historia. So what do you want right now? I can't talk about that. Okay, fair enough. Porque demuestra que Tom Holland sigue haciendo hoy exactamente lo mismo que hacía hace 10 años. Sigue teniendo una dirección, sigue teniendo algo que quiere construir. Y creo que ahí está una de las mayores diferencias entre las personas que avanzan y las personas que terminan sintiéndose estancadas. Muchísima gente cree que el objetivo es llegar, conseguir ese trabajo, ese físico, ese negocio, ese coche, esa cantidad de dinero que tanto sueña la gente conseguir, pero cuando llegas descubres que la vida sigue hacia adelante. Por eso hay personas que consiguen aquello que llevaban años persiguiendo y aún así vuelven a sentirse vacías pocas semanas después. No porque hayan elegido mal el objetivo, sino porque dejaron de tener una dirección. Creo que sentirse estancado no siempre significa que estés haciendo las cosas incorrectamente o mal. Muchas veces significa que llevas demasiado tiempo caminando sin saber hacia dónde vas. Y cuando no hay una dirección clara, es muy difícil sentir que todos los días son iguales. Por eso a mí me gusta tanto esa respuesta que da. So what do you want right now? I can't talk about that. Okay, fair enough. Él dijo textualmente: no puedo hablar de eso, porque significa que todavía hay algo, todavía hay una meta, hay algo que le hace ilusión, hay algo en su cabeza que es como la razón de seguir mejorando. Y creo que todos deberíamos tener algo así, algo que nos obliga a levantarnos con ganas, algo que nos haga aprender, algo que nos dé miedo, algo que todavía no sepamos cómo conseguir. Porque al final las personas que más admiro tienen algo en común y es que nunca sienten que ya han terminado. Siempre están construyendo la siguiente versión de sí mismas. La historia de Tom Holland nunca trató realmente de Spider-Man, ni de Zendaya, ni de Uncharted, ni trataba de una forma completamente distinta de construir el futuro. Él primero tenía una dirección y después empezó a construir una persona capaz de llegar hasta allí. Y los resultados llegaron mucho después. Creo que ese es el error que cometemos la mayoría. Esperamos que cambie nuestra vida para empezar a cambiar nosotros, cuando casi siempre ocurre justamente al revés. Soy Mar y ayudo a personas como tú que se sienten que podrían estar haciendo mucho más con su vida, a dejar de sentirse estancadas y alcanzar su potencial. Si te has sentido identificado con este vídeo, suscríbete, deja un like, una opinión en los comentarios de qué te ha parecido todo esto y seguro que alguno de estos vídeos que te aparece aquí en pantalla te va a ayudar un montón a seguir hacia adelante. Gracias de todo corazón por escucharme.